A ver, aguante. No me acuerdo de las del crico. A Eran ver. las que decían de que la corriente es la misma en un circuito cerrado y el volta... No, la corriente se divide en un circuito cerrado, mientras en serie, y que el voltaje es el mismo cuando el circuito está en paralelo, ¿no? Pues sí, es algo de lo que se comenta, correcto. Pero así, de forma general, ¿qué es lo que... ¿qué más comenta Kirchhoff? A ver... mira, ya vino la Gil. ¿Qué pasa, Gil? ¿Me escuchas, Gil? Y profe, es que me siento un poco mal, perdóneme. Yo que te iba a pedir participación. Está bien, te la paso esta vez, te la No, paso, te yo la me paso. cuento mis apuntes, déjeme leo. Ayer lo saqué, le digo. A ver... ¿Alguien? Nadie recuerda cuáles son las leyes de Kirchhoff. Por favor, una persona. Yo sé que se la saben. A la madre. Ahí está. Profe, Eo. pues se basan en en la conservación de la energía y pues en una igualdad. Lo mismo que entra, lo mismo que sale. Bien. Esto es lo que necesitaba. Muy bien, efectivamente. Prácticamente, las leyes de Kirchhoff están basándose en lo que son las leyes de conservación de la energía. ¿Va? Nosotros tenemos, o se desarrollaron, dos respectivas leyes, las de corriente y la de voltaje. La ley de corrientes de Kirchhoff, ¿qué te dice? Te explica que la suma de las corrientes en un nodo va a ser igual a cero, ¿vale? Recordemos que es un nodo. Un Es un punto. punto en donde se conectan varias resistencias. ¿Resistencias? Mm, Componentes. Componentes, componentes. ¿verdad? Son dos que no, una conexión en común. Muy bien. Entonces, un nodo recordemos que es ese punto específico del cual van a intersectar varios componentes. La suma de las corrientes en ese punto siempre va a ser igual a cero. Y la ley de voltajes de Kirchhoff que te dice que la suma de los voltajes en un circuito cerrado siempre va a ser igual a cero. ¿Cuál es el circuito cerrado? ¿Qué es un circuito cerrado, chicos? ¿Alguien? Hola. Circuito en donde... abierto, o sea, donde todos los componentes están interconectados. ¿Cómo? Pues... ah, pues... Sí, o sea que todos sus componentes están interconectados. Todos sus componentes están interconectados, pero ¿de qué forma? Em, híjoles, no sé. A ver, Juan Pues nada Carlos. más el circuito, pues... está cerrado, no No sé. lo sé. Bueno, en un circuito cerrado sería como un circuito en serie, ¿no? Correcto. Un circuito cerrado sería un circuito que podría asemejar un circuito conectado en serie, de tal forma en que se podrían ciclar la secuencia de sus elementos, ¿verdad? Por eso se llama circuito cerrado. Es como un circulito de elementos o componentes. Pero bueno, entonces vamos a tener ley de corriente de Kirchhoff y ley de voltaje de Kirchhoff. Usualmente la vamos a reducir como KCL y KVL. ¿Sale? Cálculos generales, pues tenemos los cálculos para las resistencias.
cuáles son esos cálculos. ¿Cómo obtenemos una resistencia equivalente en serie? En serie se suma y en paralelo se multiplican las resistencias bueno, es la división de la multiplicación de las resistencias sobre la suma de las resistencias. No Correcto. sé si lo dije bien. Sí, lo dijiste bien. Las resistencias en serie, recordemos que siempre se van a estar sumando y en paralelo se puede interpretar como la multiplicación sobre la suma. Esto únicamente aplica cuando son dos resistencias. En caso de que ya sean más resistencias, pues recuerden que es la suma de los inversos y eso le sacas el inverso. Aquí es donde yo creo que se quedan así como de qué pedo, de qué me habla este vato. Pero bueno, ¿preguntas en cuanto a cómo se suman las resistencias? Creo que no, ¿verdad? Digo creo, pero ¿hay alguna pregunta? Iguales nada más se dividían entre el número de resistencias que eran, ¿no? Pues sí, se podría decir. Digo, no es como que lo tengamos que definir. A fin y a cabo aplica la misma fórmula, pero sí. Cuando la resistencia es igual, solamente tienes que dividir entre el número de resistencias. O sea, el valor entre el número de resistencias que tiene y ya. Cuando están en paralelo. Bien, ahora, divisor de voltaje. ¿Cuándo se aplica? Cuando todos los elementos están en serie. Están en serie. ¿Y por qué la aplicamos cuando todos los elementos están en serie? ¿Cómo se comporta el voltaje en paralelo? Igual. El voltaje en componentes en paralelo siempre va a ser el mismo, ¿va? Entonces, ¿cuál es la fórmula para un divisor de voltaje? El voltaje en nuestro elemento va a ser igual ¿a qué? A la resistencia donde se aplica sobre la suma de todas las resistencias, ¿no? A la resistencia que tú deseas calcular el voltaje entre la suma de todas las resistencias. ¿Va? Y el divisor de corriente, ¿cuándo se aplica? Cuando todos están en paralelo. Cuando tenemos resistencias en paralelo. ¿Va? El divisor de corriente, ¿cuál va a ser su fórmula? Es la corriente por la resistencia a la que se le va a sacar y sobre la suma de esas resistencias. Ahí es al revés, es la corriente por la resistencia que no quieres calcular entre la suma de las resistencias. ¿Sí? Recuerden que el de corriente es de la resistencia que no quieres calcular. ¿Va? Ok. Bien. Por ahí, pues igual vayan llevando su respectivo formulario. No sé si lo ocupen. Y pues si lo ocupan, pues sí, es momento de irlo completando. ¿Va? ¿Alguna otra cosa remarcable para el divisor de corriente? Creo que no, profe. Oye, profe, ¿cómo que por la resistencia que no quieres? Pues sí, a ver. Las No sé. sobrantes, mi sepu. O sea, si tú tienes un circuito, digamos así. Y tú quieres calcular la corriente de la resistencia 2, ¿cómo sería la fórmula? Sería, Sepu, la corriente del sistema, ¿por qué? Ahí me fui con ese diagonal. Por la... O sea, en paralelo, pero ¿cómo? Caray. O sea, tú quieres calcular la corriente aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo sería esa corriente?
¿Cómo aplicas el divisor de corriente? Si tú quieres calcular el de este lado, entonces la fórmula te dice que debes de aplicar esta resistencia en el numerador y ya la suma de las resistencias. Ah, ya. Ya te Sí, sí, acordaste. sí. Por eso decimos que es la que no quieres. Sí. Ok. ¿Va? ¿Alguna cosa que remarcar respecto al divisor de corriente, como, no sé, número de resistencias que puedes poner? ¿Cuántas resistencias debemos de tener para aplicar el divisor de corriente? Una pregunta, profe. ¿No sería el número de resistencias que tenga nuestro circuito? Entonces aplicaría si yo tuviese... ¿para qué lo borré, Jope? Si yo tuviese aquí 1, 2... Ay, güey. 3 resistencias, ¿cómo sería mi formulita? Pues el amperaje por la resistencia que no queremos. ¿Y cuál es la resistencia que no quieres? Supongamos que yo quiero calcular la corriente en R3. R2. ¿Y R1 no juega o qué? Es el Sí, divisor de pues. corrientes, ¿verdad, bro? Sí, estamos hablando del divisor de corrientes. Es que según yo, pues yo lo entendí así. Es la fuente de corriente por el paralelo de todas entre la de interés. Ándale, es correcto. El divisor de corrientes, si lo manejamos como R1 y R2 únicamente, va a tener la capacidad de 2 resistencias, ¿verdad? La corriente por donde quieres la corriente que quieres calcular, ¿sí? Y pues por donde serían las demás corrientes. Pero si se fijan, aquí se va por 2 puntos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Sacar el paralelo para poder tener un solo nodo ahí y poder tener únicamente 2 resistencias. Así que si aplican esta formulita, recuerden que solamente... Aquí, si aplican la formulita de aquí del divisor de corriente, recuerden que solamente debe de existir 2 resistencias, de la que tú quieres calcular y la equivalente a todas las demás resistencias. ¿Sale? ¿Sí? Sí, profe. Entonces es una suma de paralelos, profe, y ya así podemos sacar el divisor de corriente. Ajá. Ok. Calcular la equivalente en paralelo. Ahora, suma de fuentes de voltaje. ¿Cómo se comportan las fuentes de voltaje cuando están en serie? ¿Qué hacemos para sacar una fuente equivalente? Se suman, ¿verdad? Si tenemos 2 fuentes de voltaje en serie, ¿qué es lo que hacemos? Podemos sacar una fuente equivalente sumando las 2 fuentes de voltaje para tener una sola fuente de voltaje. Es algo así como las resistencias en serie, ¿sale? Podemos aplicar la suma de voltajes, la suma de fuentes de voltajes para 2 fuentes en paralelo. ¿Podemos? Repite la pregunta, profe. No entendí. ¿Podemos hacer sumas de fuentes de voltaje cuando las fuentes están en paralelo? No. No. No, No, tiene que estar en serio. tiene que estar obligatoriamente en serie. Y podemos hacer sumas de fuentes de corriente en paralelo. Sí. Sí, Sí, en paralelo sí.
¿Y corriente en serie se puede? ¿Se puede hacer sumas de No. fuentes de corriente en serie? No, ¿verdad? Entonces, recuerden eso. Y transformación de fuentes. ¿Recuerdan cómo se transforman las fuentes? Es el voltaje por la resistencia y deben estar en serie, ¿no? Ok, para transformar una fuente de voltaje en una de corriente, la condición es que tengas la fuente de voltaje y la resistencia en serie. Y puedes hacer la transformación de tu fuente de voltaje a corriente, donde la corriente de tu fuente va a ser igual a el voltaje de tu fuente sobre la resistencia a la que estaba en serie tu fuente, ¿verdad? Que sería esta primer partecita. Esta. Yay. ¿Sí recuerdan las transformaciones? ¿Sí? Sí, ¿No? profe. ¿Y cómo pasabas de una de corriente a voltaje? Tenía que estar Ay, ya se me olvidó. Creo que tenía que estar en paralelo, ¿no? La de corriente. La fuente de corriente y la resistencia tienen que encontrarse en paralelo. ¿Cómo calculas el voltaje de tu fuente equivalente? La multiplicas. Pues por la ley de Ohm, ¿verdad? En realidad, en ambos casos es la ley de Ohm. Sí, entonces ya más o menos recordaron estos cálculos generales. ¿Alguien que tenga Profe. alguna pregunta respecto a estos cálculos? No, pero yo tengo una duda. ¿Nos va a compartir su Híjole, el formulario? apunte, achis. Achis, los mariachis. No sé. Buena pregunta. ¿Debería de compartírselos? Sí, por favor. Yo digo que sí, por favor. Mm, ¿Y si mejor lo van Eso hay un anotando? profe ejemplar. ¿Qué? ¿Eso haría un profe Sí. ejemplar? Híjole, qué lástima No. que yo no busco ser un ejemplar. Sorry, not Sí, sorry. claro. ¿Un cine se arma o qué? Este vato. Déjenme. Se los paso luego. Nada más le doy un formato más presentable, ¿les parece? No creo que Así, quieran. profe, no le sé. Así como está aquí, así chingue su madre. Vámonos. Sí lo Sí, entendemos. así se Así no hay entiende. pedo. Así con mi letra toda culera. Arre, pues entonces al rato les tomo una screenshot y se las mando. Ánimo. Va, va, va. Gracias. Si a eso le llama culero, imagínense lo mío. Ah, caray. El profesor me sonó albur. Sí, pues sí, 2-3 a mí también, ¿eh? Pero no. Aquí no hay de esas cosas. Va. Ahora vamos a resolver algún ejercicio del trabajo de ayer. ¿Cuál quieren resolver? Aprovechen que estamos de oferta. Nos queda media hora. ¿Cuál quieren resolver? ¿Todos o qué? Híjole, los que podamos en media hora, pues sí que prioriza. El El 1. tres. ¿Cuál? Es mejor. Empezamos. A ver, ¿el 1 o el 3? Nada, sé que el 3. A ver, empezamos. 3. Empezamos por el ejercicio 3. ¿Quién tenía las respuestas correctas? A ver. Yo, profe.
Pinche vato. Sí, pues sí, yo sé que tú tienes la respuesta correcta. A ver, déjame hacer el circuito. No, chingue su madre, déjame mejor lo copio. ¿Para qué chingados ahí andar? Ajá. ¿Sí los alcanzó a checar, profe? Algunos, los que me mandaron temprano, como tú sabes, a la hora que se suponía los tenían que resolver, que era de 1 a 3, los chequé como a las 5. Pero pues acá nuestro compañero andaba molestando gente a casi medianoche, el vato. Bien, profe el Isaac. No fue el Isaac. Sí sacas trozo. Ahí está. Entonces ahí tenemos nuestro bonito ejercicio número 3. ¿Cómo empezamos este ejercicio? A ver, díganme, ¿qué ven aquí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos como? A ver, a ver. Súper sencillo, ¿verdad? Se ve bastante agresivo, de hecho. A ver, el Iván no juega. Ese vato no juega. Ya sáquelo, profe. No. A ver, entonces, ¿qué? ¿Persona al azar? Arre. El Isaac, profe. El Isaac. Híjole, estaba pensando en el Dan. ¿Cuál? A ver, Isaac o Dan, ustedes digan. El Dan, profe. Al Isaac. Ya, escuché 2 veces Isaac. Isaac, vas. ¿Cómo empezamos, carnal? Chanclas. Se ve agresivo, por ahí dijeron que se ve agresivo, pero en realidad es un ejercicio muy sencillo. En realidad todos los ejercicios eran muy sencillos. Pero, ¿cómo empezamos el ejercicio 3? A ver, deje. ¿Cómo? Ese era por nodos. Correcto. Lo primero es identificar que es más sencillo aplicar nodos que mallas. ¿Por qué es más sencillo aplicar nodos? Porque si fuera Porque por son mallas, muchas pues tenemos mallas. 1, 2, 3, 4 mallas. Y por nodos aparte... Bueno, es que también tenemos fuentes de corriente. A ver, ¿quién me dice por qué es más sencillo por nodos que por mallas? Y ya nada más es calcular las corrientes que obtenemos a cada nodo. Y en caso contrario a lo de mallas, tendríamos que estar calculando, bueno, pues, por ejemplo, en la malla de arriba, interfiere la corriente de las dos de abajo. Y eso es más complicado, pues. Sí, entonces usualmente suele ser más complicado hacer un análisis de mallas cuando tenemos elementos en los cuales están interfiriendo por ahí pues 2 mallas. Por ejemplo, la resistencia de 6 ohms, de 8 ohms, nos causarían algo de conflicto, ¿verdad? Y para este caso específico, si observamos bien, tenemos varias fuentes de corriente, así que ya sabemos cuál va a ser la corriente que vienen a esos nodos donde se están conectando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, en este caso nos es más sencillo trabajar con nodos. Y después, ¿qué hacemos? Ya sabemos que trabajamos por nodos. Isaac, ¿dónde empezamos? Pues yo empezaría para sacar el nodo donde está la resistencia de 6 ohms y le entran los 3 amperes y... No, el punto 3 amperes y el punto 2, ahí donde tiene usted el 1. Muy bien, entonces, si se fijan, tenemos un nodo específico en el cual hay 3 elementos conectados y 2 de ellos son fuentes de corrientes, así que ya conocemos la corriente que va a entrar por esos nodos. ¿Estaríamos aplicando qué cosa? ¿La ley de qué? ¿La ley de corrientes, Ley de profe? corrientes. Ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué te dice? ¿Que la suma de quién va a ser qué? ¿Es la suma de todas las corrientes A es igual a 0? Correcto. Entonces van a tener 3 corrientes, ¿verdad? La que viene de la fuente de 0.2, ¿cómo va?
¿Va entrando o va saliendo al nodo? Va entrando. Va entrando. Entonces va a ser 0.2 amperes positivos, ¿verdad? Después, la de 0.3 va entrando o va saliendo. Estaba entrando, profe. Entonces, ¿cuál es su signo? Positivo. Positivo. Y, por lógica, queda un nodo. Convencionalmente va a entrar o va a salir. Ese sale, profe. Esta va a salir. Entonces, Está saliendo. la suma de las corrientes va a ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con esa ecuación? Y después, pues un simple despeje, oye. Y pues ya, ahí tenemos la primer corriente. Bien. Y después tenemos la corriente 1 que me afecta a la resistencia de 6, pero me falta la de 8, la de 5 y la de 20. Primero yo analizaría todos los nodos y ya después calculo las potencias. ¿Cuál será el siguiente nodo a analizar? Ese que tiene el 2. Pues el que tiene el 2, ¿verdad? ¿Cómo sería la ecuación de ese nodo? Sería... Si estamos en la de 8 ohms, ¿no? 0.5 más I2 menos... Ah, no, ¿qué dice? I1 menos I2. 0.5 más I1 menos I2 igual a ¿qué? A 8... A 0. Ah, no, sí, ya sé. A 0, ¿verdad? Bueno, aquí le puse... No sé por qué le puse 3. ¿Por qué le puse 3? Sí, es I1. A ver, ayer era I1, ¿verdad? No hay 3. Entonces, ¿cuánto vale I1? 0.5 amperes. 0.5 más 0.5 igual a... Igual a 0, ¿no? Ah, no, los está sumando. A I2, entonces I2 es igual a 1 ampere. A ver, permítame un momento. Perdón, estaba recibiendo una llamada, pero pues, sabe, no es importante. Bien, entonces la corriente I2 igual a 1 ampere. Y después, ¿qué sigue? Isaac. El nodo 3. Mi respectivo nodo 3, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la ecuación? Menos 0.3. Menos 0.3. Ajá. Menos I3. Menos I3. Ajá. Más I2. I2 igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál conocemos? I2. I2. I2 que es 1 ampere igual a 0. ¿Cuánto nos da I3? .7 amperes, ¿verdad? Y después ya tenemos la corriente de 1, 2, 3 resistencias. Nos hace falta una resistencia. Híjole. Y para esa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos calcular su potencia? Porque al fin y al cabo recordemos que nos pide la potencia de la de 6 ohms, la potencia de la de 8 ohms, de la de 5 ohms y de la de 20 ohms. Utilizamos la fórmula, profe, de amperaje elevado al cuadrado por la resistencia.
Amperaje elevado al cuadrado por la resistencia. ¿Esa fórmula de qué es? De potencia. De potencia. ¿Y cómo determinamos o cómo sacábamos esa formulita? ¿De dónde salía? Cof, ley de Ohm. De la ley de Ohm, profe. De la ley de Ohm, correcto. Esa formulita la obteníamos de la ley de Ohm, ¿verdad? Recordemos que la potencia que era voltaje por corriente. Y la ley de Ohm te dice que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. En este caso no tenemos qué cosa, el voltaje, pero tenemos corriente y resistencia. Si hacemos una sustitución aquí bien sencillita, tenemos la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Sí? Ahora, aplicando nuestra muy sencilla formulita de potencia que sale de la ley de Ohm, ¿cuánto va a valer la potencia en la resistencia de 6 ohms? A ver, ya sabemos que son 6 ohms, que multiplica. ¿Cuál es la corriente que pasa por esa resistencia? La 1. La corriente 1, 0.5 amperes. Entonces 0.5 amperes al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? ¿Quién dice yo? 1.5 watts. 1.5 watts. Yay. Primer potencia, lista. Ahora, para la potencia de la resistencia de 8 ohms, ¿cómo es la formulita? Pues la misma, ¿verdad? 8 ohms, ¿cuál es la corriente de la resistencia 2? 1 ampere, pero es corriente al cuadrado. 1 al cuadrado, pues 1 por 8, pues 8, ¿verdad? Bien sencillote. ¿Nuestra potencia de cuánto fue? De 8 watts. 8 watts. Para la siguiente, ¿cuánto es el resultado, chicos? A ver, díganme. ¿Quién dice yo? ¿Para cuál resistencia, profe? ¿La de 5? La de 5. Sería 2.45. 2.45 watts. Bien. Sí. Y nos queda la de 20 ohms. ¿Cómo calculamos la potencia en esa resistencia? Ay, Dios mío. Con el voltaje, ¿Y cuál es el voltaje en esa resistencia? 15 volts. Ah, caray. ¿Y cómo por qué o qué? Pues está en paralelo. Pues está en paralelo, ¿verdad? Pues oye, qué sencillo. Nomás- Pues sí, ¿qué más queremos? Y son 15 volts, no una pinche K. ¿Sí? Bien. Yo sé que mi letra está culera, pero pues... Sí, pues sí, hasta que me estaban preguntando fue que dije, ah, chale, qué mal pedo. Pero bueno, eran 15 volts, no K, ¿va? ¿Cuál es la formulita para la potencia cuando no tenemos una corriente? Potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Voltaje al cuadrado sobre resistencia. Quedamos que el voltaje era 15 al cuadrado y la resistencia es de 20 ohms. ¿Cuánto nos da? $11.25 watts. 11.25 watts. Y pues ya, este arroz ya se coció, chicos. Estaba bien sencillito, pero sencillito. No sé. ¿Batallaron con ese? ¿En serio? Andábamos en blanco, ya ahorita que lo veo estaba muy fácil, la neta. Pues sí, ¿Te puedes ¿verdad? subir tantito? Lo que dijo el JR por 2. Lo que dijo el JR por 2. Pues y luego, Dale, chicos. gracias, profe. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? O ya ahora sí ya les quedó súper clarísimo. ¿No? ¿Todo claro?
Ya quedó todo claro, profe. Ah, ¿alguien no lo pudo resolver? ¿Todos pudieron resolver este? Pues parece que sí, profe. Ok. Nos queda tiempo para un ejercicio más. ¿Cuál quieren hacer? Y si hacemos el... Creo que era el 5. ¿El 5? A ver, ¿puede poner otra vez los ejercicios? Es que no me acuerdo bien de los numeritos. Era... A ver, vamos a ver esto. El 5, ahí está el 5. No, el 5 no era entonces. No, pues es que los demás eran por mallas, profe, y estaban más facilitos. Los demás eran por mallas. Se me hace que yo los resolví todos por nodos. Bueno, pues a mí se me hacían... Por ejemplo, el 6, pues ese era con 2 mallas y ya. Era más sencillo por un pinche nodo y ya. Nah, Sí, ¿cómo no? 2 mallitas. Un nodo y en corto. No, profe, el 6 no era por Supermaya. A la verga. Oye, aquí el vato. ¿Hoy? No. ¿Dónde te da Supermaya? Pues tiene corriente. Ese voltaje, pero las de corriente están que al lado. solo cuando tiene Por- la corriente en el mismo... O sea, compartiendo las Entre dos mallas. se hace super No, malla. por eso ahí cada malla tiene esa misma corriente, ya no era tanto pedo. Oh, shit. Simón, Eso sí, pues ya. con la Supermaya estaba más fácil. Bueno, como pueden ver, no les pedía un método para resolver, únicamente les pedía resolver el pinche ejercicio, ¿verdad? El punto es que le saliera. Lo resolví yo por nodo, rapidísimo salió. Y resultado, 15 volts. ¿Va? Sí. ¿Algún ejercicio que quieran resolver? ¿Qué es lo que pedía en ese 6, profe? El VC. voltaje ese. Ajá. Con el nodo ese, el que tiene ahí uno, ¿da? Pues sí. No, o sea, en corte. No, ese, yo dije ese ladra. No hay ejercicio que ladre, únicamente se ven difíciles, pero son cosas súper sencillas cuando las analizas. Así es la vida, todo está fácil cuando la piensas. Sigo sin entender cuál es la supermalla que está viendo el... No, pues la neta yo tampoco. No estoy seguro de cuál supermaya me está hablando este vato. Es que cuando nos explicó la Supermaya, el profe nos dijo que, por ejemplo, si tenía una fuente de corriente a un lado, esa malla iba a tener esa corriente. Entonces saqué con ambas corrientes para la de 100 y la resté y me dio el 15. Yo tenía entendido que solo se hacía supermalla cuando... O sea, cuando la fuente de corriente abarca las 2 mallas, pues. Sí, o sea, si estuviera en medio es cuando se quita, pero como ahí los tienes en los dos lados, entonces... No es cierto. Cuando está en el centro de las dos es cuando se aplica la supermalla, sí, cierto. Ajá, sí. No se quita, bro. Sí, o sea, si estuviera en el centro, pero ahí como están a los lados cada malla, ese es su corriente. Su corriente. Sí, lo que dice Touch es que la corriente de cada malla, pues ya tienes aquí las fuentes, ya no ocupas de sacarla. Sí. Ya entendí, güey. Y pues las dos corrientes son negativas. Ya las... Es que sí me sacó de pedo lo de la supermalla, güey. Sí, a mí también. Pero pues ese es el tema, ¿no? Supermaya. No. No, Sí. es malla.
Es malla, es una Ah, malla sí. normal. ¿Le pusiste capita para que fuera súper o qué? A ver, Ah, No, hombre. profe, nos lo enseñaron como Super Maya, neta. ahí está. Así. Ya está la super malla. No, pues gracias. Ay, güey. Pues va. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún ejercicio? Oiga, Fortnite. Este vato. Bueno, queda claro. Ya recordaron un poquito más lo que son las fórmulas generales, ahí la transformación de fuentes, divisor de corriente, voltaje, nodos, mallas. ¿Ya recordaron todo ese pedo? Ya poco a poco, profe. Ayer sí me Pues, agüité y dije, ¿qué es esto? No me acuerdo. Creo que fue algo tan traumático que quise borrarlo. pero no. Estaba fácil, estaba fácil. No, hay que complicarnos la vida. Bueno, les voy a pasar entonces lo que sería el formulario. Aquí estas formulitas muy basiquitas. Y las respuestas de los ejercicios. ¿Sale? Ustedes checan y pues si están bien, pues chido. Si están mal, chequen en donde se equivocaron. ¿Va que va? Muy bien, profe. Pues hecho. Si no hay alguna pregunta o algo a tratar, pues sería todo por la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana con el tema de superposición. Si no mal recuerdo, es lo que sigue. Sale, profe. Va. Gracias, Sale, profe, hasta profe. mañana. Hecho, cuídense. Hasta mañana, que tengan un bonito día. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Oiga, profe, una pregunta. ¿Qué pasó, Gil? ¿Cómo que juega Fortnite? Y no me ha dicho.